vida, gastos médicos, ¿no? Por ejemplo, autos, y otro tipo de aseguramiento. Entonces los retos son diferentes por razones que la misma pandemia te trae. Por ejemplo, el rubro de autos, pues tiene el reto de seguir vendiendo y la poca circulación. Entonces yo creo que en Seguros Monterrey nos dedicamos a vida y gastos médicos. Y en esto hay dos retos, ¿no? Y yo creo que el más importante viene particularmente en el tema de gastos médicos. Los que aseguramos gastos médicos somos un intermediario financiero. Somos parte de los insumos del sector salud a través de pagar los costos de un siniestro, ¿no? Es decir, si te enfermas o te accidentes. Entonces, el primer reto es cómo puede uno planear cómo se va a desempeñar todo esto dentro de un ambiente de altísima volatilidad, ¿no? Entonces, conforme hablemos de la pandemia, yo creo que quisiera empezar con algunos supuestos que creo que debemos de tener para esta conversación. En primer lugar, estamos ante un evento ambiental, ¿no? Perdón por los perros. No, es normal en estos tiempos, Gustavo. Estamos ante un ambiente cuya resolución final o el camino de salida es difícil de planear hasta que no termine la crisis de salud. Cuando me dicen, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Vamos a volver a la normalidad, a la nueva normalidad, el mismo mundo? Es imposible, yo creo, de saber cuál va a ser la nueva normalidad. Y todos los que estamos interesados en los negocios tenemos que comprender esto, hasta que no se solucione el tema de salud, porque tienes un factor de incertidumbre ambiental que estamos viendo que es imposible, que está siendo muy difícil de controlar. Y prueba de eso es que muchas economías que han abierto hoy otra vez están cerrando. Y si ustedes observan los mercados financieros, hoy hubo un desplome bárbaro relacionado con el temor de que la pandemia va a durar más de lo esperado. Y para mí, por eso yo siempre he dicho, el mercado no es la economía, es quién pensó algo diferente. Hasta que no haya una vacuna o un sistema definitivo para curarte, ¿no? Un remedio, o haya inmunidad grupal, sí estamos hablando de unos 12, 18 meses de que esto se acabe y puedas volver a la normalidad. Entonces, bajo esos supuestos, el reto para la industria de seguros es cómo planeo dos cosas, ¿no? Poder dar las coberturas ahorita, ¿no? Seguir dando las coberturas que requerimos, ¿no? Y luego, ¿cómo planeo en el largo plazo ante tantos escenarios tan diversos, ¿no? Entonces, en gastos médicos es fácil porque son contratos como anuales, ¿no? Tienen una característica anual. En vida tú hoy vendes tratando de proyectar supuestos que se van a materializar o que son de los próximos 10, 20 años, y eso va a generar de nuevo unos supuestos. ¿Eso qué significa para el cliente? Eso significa que te puedes encontrar hasta ante eventos donde el costo de los seguros suba o lo que espera recibir de una inversión baje de una manera no antes vista, y que no vamos a poder ser consistentes hasta que no se solucione el tema de salud. Entonces el reto es poder encontrar el balance para que las personas no pierdan su protección, porque algo sí no cambia. Tal vez lo más difícil, otra manera de verlo es ¿qué no va a cambiar? Y lo que no va a cambiar es la necesidad de protección, porque son muy pocas las personas que tienen recursos económicos para protegerse financieramente de manera independiente. Para todo lo demás están los seguros. Entonces yo creo que ahí vienen grandes retos, ¿no? Que es cómo poder planear y cómo mantener la protección de la gente ante un ambiente de altísima volatilidad y cuya volatilidad va a continuar, y cuya profundidad es desconocida hasta que no solucionemos de manera definitiva el tema de salud. Porque eso es lo que hoy nos genera una variable a la fecha insondable. Muchas gracias, Gustavo. Dice, hace aproximadamente 100 años que el mundo no vivía algo similar, ¿no? Y aquí, digo, la tecnología ha venido pues trayendo grandes beneficios a la humanidad, al mundo. Desde tu punto de vista, la industria de seguros en los últimos 100 años, ¿qué hubiera sido sin el avance que ha tenido la pandemia que hoy vivimos? Yo digo que la industria de seguros
o al menos no sé la industria de seguros, pero al menos yo te voy a hablar de Seguros Monterrey New York Life, ¿no? New York Life somos una mutualidad. Básicamente eso significa que los dueños de la compañía son aquellos que tienen una póliza de seguros. Por eso nosotros no cotizamos en bolsa y tenemos un socio mayoritario, ¿no? Y en ese sentido, New York Life, los últimos 175 años que llevamos operando, siempre hemos sabido que estos eventos se iban a materializar. No sabíamos ni cuándo, ni de qué manera. Entonces, igual que nosotros, otras empresas, nos hemos estado preparando y generando modelos donde incluso había escenarios pandémicos, porque ha habido escenarios pandémicos antes. No nada más la fiebre española, ¿no?, a la que tú haces referencia hace 100 años, ¿no?, desde el punto de vista de la pandemia. Bueno, tuvimos epidemias serias de polio a mediados del siglo XX, particularmente en la época de la posguerra, hubo epidemias de polio mundiales fuertes, ¿no? Ni qué decir de las guerras que se han vivido. El H1N1 yo creo que fue una cosa que nos debía de preparar para esto. La epidemia, porque es una epidemia también global del VIH, que aunque tiene características de transmisión diferentes, porque es un virus más difícil de transmitir, porque su modelo de transmisión es diferente, ¿no? Requiere ciertas situaciones muy específicas. A las aseguradoras siempre nos han hecho pensar que tarde o temprano algo así va a pasar. No sabíamos cuándo, pero teníamos que estar preparados para ellas. Entonces, la industria aseguradora reacciona de dos maneras. Están los que somos muy conservadores, como es el caso de nosotros, sabiendo que quien te compra una póliza hoy la va a utilizar durante ya el día de hoy 100 años. Y que en 100 años, tú dime qué ha pasado en 100 años. 2 guerras mundiales, un par de pandemias importantes, la Guerra Fría, ¿no? Que ganara el Cruz Azul. Han pasado muchísimas cosas en estos 100 años que no esperabas y que algunas no esperabas ver otra vez, como esta última. Claro. Pero la industria aseguradora siempre ha estado, o al menos muchos de nosotros, pensando en eso, ¿no? Y a veces es cuando dicen, es que a mí no me gusta invertir en seguros porque son muy conservadores. Yo creo que ahorita es cuando dices precisamente para esto, porque siempre han pasado. Llevamos como 10,000 años de historia, de registros históricos en la humanidad. Y hace 10,000 años había epidemias. El otro día leía un artículo sobre las cuarentenas en la Roma imperial, ¿no? Y cómo se vivía la cuarentena en la Roma imperial. Y yo creo que se refería a Roma porque pues, era una civilización muy documentada, donde hay muchos documentos sobre ella. Entonces, la industria de seguros, un asegurador que se jacta de serlo, estaba preparado de alguna medida para esto. Y yo creo que esa es una gran ventaja que nos da frente a otras empresas, porque nosotros, repito, no somos una no somos una industria de consumo. No estamos esperando que compres un reloj y te aburras de él a los 3 meses y lo vendas y te compres otro. Nosotros lo que estamos esperando es que alguien se proteja de por vida. Y desde el punto de vista tecnológico, pues es una industria que tradicionalmente tenía deuda tecnológica. En años recientes muchos la hemos venido supliendo y hoy estamos viendo los beneficios de esto. En el caso específico del Seguro Monterrey, desde el día 5 ya estábamos operando al 90% a distancia y para el día 10 y al día de hoy estamos operando 100% a distancia y pensamos que vamos a seguir operando a distancia de una forma u otra los próximos 12 meses. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Fíjate que yo creo que pues esta pandemia nos ha despertado la parte humana, ¿no? Y bueno, hemos visto que cuando arrancó la pandemia, pues empezaron algunos mitos que si los seguros cubrían o no el COVID, y pues hemos visto pues por ahí algunos movimientos a favor de los mexicanos por parte de la industria. Particularmente te hablo de la cobertura y te hablo del seguro que se creó, ¿no?, a través de todas las aseguradoras para los médicos. No sé si nos puedas compartir tu punto de vista y cuál consideras que ha sido el mayor aporte humano que está dando la industria. Déjame empezar por algo de lo que platicábamos al principio. Nosotros como mutualidad
no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de cómo nos desarrollamos en la mutualidad. Y en el fondo todas las aseguradoras son una mutualidad, ¿no? Porque es una acumulación de riesgo. Nosotros estamos convencidos de lo que le pasa a uno, nos afecta a todos irremediablemente. Somos una sociedad hipervinculada. Y yo creo que en ese sentido la industria aseguradora es una que ha podido reaccionar rápidamente a generar este vínculo humanitario, ¿no? Nosotros nos vemos como un ente de alta responsabilidad social, porque nosotros protegemos desde el punto de vista financiero a las personas y a sus familias, ¿no? Entonces, en este sentido, que la industria reaccionó de manera rápida y eficiente. Fíjate que sí, el seguro para personal médico. En México, casi una quinta parte de las defunciones por COVID-19 son personal médico, lo de las infecciones, ¿no? Fíjate la gravedad de esto. Estás hablando que quien debe de atender no puede atender porque se está enfermando, ¿no? Y nosotros pensamos que como industria y muchas aseguradoras grandes, que lo primero que tienes que hacer es decirle al personal médico, estoy contigo, porque sin ellos no vamos a salir. El ahora cliché de los héroes sin capa no es cliché, digo, es cliché porque es cierto, son héroes sin capa y tenemos que encontrar la manera de apoyarlos durante todo esto. Porque uno, pues pocas figuras más, algo te pasa y lo primero que piensas es en el doctor o en tu mamá, ¿no? Y no necesariamente en ese orden. Entonces, sí tuvimos esa cobertura, es una cobertura para que ellos puedan tener la tranquilidad de que si al menos algo les pasa van a tener un nivel de protección. Lo mismo sucede con nuestros asegurados. Muchas empresas, nosotros no usamos excepción, no aplicamos excepciones pandémicas, ¿no? Porque, pues repito, estamos para cubrir siempre, pero pues todas las empresas dejaron a un lado la excepción pandémica. Eso significa que cuando la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia, las aseguradoras pueden a veces no pagar porque significa que está más allá del riesgo contratado. Nosotros consideramos que cuando más lo necesitas es en una pandemia, ¿no? Porque tus posibilidades de contagiar son más altas. Son estadísticamente más altas, por eso es una pandemia. Entonces retiramos la excepción pandémica. También cubrimos a los contratantes nuevos, les cubrimos el COVID desde el día 1. No hay periodos de espera para COVID. Normalmente para este tipo de enfermedades neumológicas hay periodos de espera de 30 días. En este caso la retiramos. Si tú contratas hoy y tienes COVID, hoy te cubrimos. Eso es muy importante también para la tranquilidad de todos. Y otro factor importante es, no queremos que la gente pierda su protección. Pero claramente entendemos que todos estamos pasando por una recesión económica importante, como decía, y tú lo decías, probablemente la más seria de los últimos 100 años, pero es imposible de saber hasta que no sepamos dónde queda el tema médico. La profundidad y dimensión de esta crisis económica, de esta recesión, todavía es insondable. Y entonces, en ese sentido, hemos metido mecanismos que faciliten a nuestros clientes continuar con su seguro. Créditos para que paguen su prima, descuentos desde su prima, o sea, hay diferentes mecanismos. Aquí yo creo que desde el punto de vista de negocio, lo importante es que el asegurado los conozca para que tenga la confianza de tomar la decisión que más necesite. Y fíjate que es bien interesante la parte humana, porque sí tenemos varios casos de gente que dice, yo no quiero echar mano de esos recursos, porque creo que los seguros deben de ser para todo. Entonces yo puedo pagar mi seguro, lo voy a pagar, porque de nuevo estoy contribuyendo a una mutualidad. Claro. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Oye, fíjate que hay un dato que a mí en lo particular me llama mucho la atención como país. Según la OCDE, somos el segundo país con más gasto en temas de salud por tema de gasto de bolsillo, el famoso gasto de bolsillo. Y bueno, pues veíamos recientemente algunos datos que la industria de seguros pues ha cubierto más de 180 millones, 200 millones de pesos en pocos días. ¿Cuál es tu visión del tema y cómo crees que como cultura pudiéramos cambiarlo? Porque pues está probado que el gasto de bolsillo, cuando gastas en temas de salud, pues es el gasto más caro, ¿no? Yo creo que esa es una de los problemas de finanzas y salud públicas a futuros más graves de los que menos se habla.
El gasto de bolsillo, para los que están aquí conectados con nosotros, sí, es básicamente cuando tú tienes algún tema médico, por ejemplo, y no te lo cubre ni el seguro privado ni el público, entonces tú lo pagas. En México, el 50% del gasto en salud es de bolsillo. Es decir, gente que no acude al sistema de seguridad social pública y que no utiliza o no tiene cobertura de seguros privados. Creo que, no recuerdo bien si somos el segundo o el primero, creo que somos el segundo y en la OSD creo que somos el primero, ¿no? Correcto. Es gravísimo, es gravísimo. Y lo que esto va a significar es que si uno se deja de asegurar, esto solamente va a aumentar. Entonces, esto debe de ser parte de una reflexión y un diseño de todo el esquema de prevención y retiro hacia futuro. Ayer platicaba justo de este tema y me hablaban del tema de las Afores, y yo el tema del retiro se tiene que ver integral, porque hoy mucha gente, lo único, en un ambiente donde vivimos más, que la expectativa de vida sigue creciendo, donde hay tratamientos médicos mucho más sofisticados y caros, ¿no? Mucha gente hoy siente que solo trabaja y ahorra para gastárselo en su salud de los años de 65 años para adelante. Y que su calidad de vida va a estar mermada porque lo único que va a hacer con su calidad de vida es vivir para pagar sus gastos de salud. Entonces, es un tema que sí se tiene que ver de manera integral y que no se puede quedar en el tintero. Si algo tal vez uno de los aspectos a reflexión que esta pandemia nos genera necesitamos tener un sistema de salud eficiente. Necesitamos tener un sistema de salud donde el intermediario financiero en salud, como somos nosotros, sea accesible a la mayor cantidad de gente posible. Porque de otra forma el sistema no aguanta. Alguien me dice, es que en tu retiro lo pagas con lo de tu Afore. Y yo tengo noticias. La tasa de reemplazo de un Afore es como del 22%. Es decir, si tú ganabas 100, tu Afore te va a dar 20. No te va a alcanzar. No te va a alcanzar si vas a vivir desde que te retires otros 35 años en un entorno donde ya tú eres responsable de tus finanzas a futuro, el pensar que tu familia te va a apoyar, pues ya no, ¿no? Entonces, y todos contribuimos mucho al gobierno. Entonces, ahí es importante, muy importante entender que el gasto de salud es un gasto que está aquí para quedarse, no se verá a ningún lado, solamente se va a incrementar, tanto en monto como en tiempo. Y tenemos que estar preparados para él y entrar con los ojos abiertos. No hay peor problema que no entiendas de antemano. Claro. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Fíjate, hay un tema que, digo, aquí en la comunidad, pues hay muchos empresarios y ejecutivos de grandes corporativos y empresas medianas. Y hay un tema que, bueno, la industria de seguros es el tercer inversor más importante del país. Al ser el tercer inversor y verse afectado por una pandemia, ¿cómo vislumbras tú la tendencia o las decisiones de inversión por parte de la industria a raíz de la pandemia? Y si nos puedes compartir un poco el por qué es el tercer inversor más importante del país. Bueno, si quieren, la industria de seguros es el tercer inversionista financiero más grande del país. Eso significa que utilizamos muchos instrumentos financieros que están en el mercado y en algunas proporciones damos créditos hipotecarios y eso. ¿Eso a qué se debe? La industria aseguradora, al contrario de un banco, nosotros no prestamos dinero, no tenemos topes de endeudamiento, es decir, no voy a prestar más del dinero que tengo, ¿no? Porque ni siquiera lo hacemos. Nosotros lo que hacemos es reservar. Entonces calculamos a través de cálculos, calculamos cuánta gente se va a enfermar, cuánta gente se va a morir, y hacemos una cosa que se llama una reserva, ¿no? Hay una normatividad muy extensa sobre las reservas, y esas reservas las tenemos que invertir en algún lugar. Por eso las aseguradoras son los fondos de inversión en algunos de los más grandes del mundo. New York Life es uno de los 16 fondos de inversión más grandes del planeta, ¿no? Porque ese dinero que te dan
que a mí me das para tu seguro de vida o para tu seguro de gastos médicos, yo lo guardo, lo reservo, ¿no? Y lo acumulo. Y en pocas palabras pienso, si 100 personas compran un seguro a través de estas tablas actuariales, solo 3 se van a morir en los próximos 10 años, ¿no? Entonces, guardo lo suficiente más un excedente por si se mueren 3, 4 y 5. Entonces, todas esas reservas son las que se invierten. Y estás hablando de reservas invertidas muy importantes. También están ahí los fondos para el retiro o para la utilización futura que nos dan los clientes en el caso de vida. Entonces, por eso la solidez del sector asegurador es tan alta. Es altísimo. Porque realmente tenemos mucho dinero guardado para hacer frente a las eventualidades de los clientes. Ahora, ante este escenario, Gustavo, ¿cuál es la tranquilidad que los mexicanos podemos tener en cuanto invertimos en algún seguro en protección, pues de que esa inversión esté para cuando la necesitemos, ¿no? Y puede ser hoy o puede ser dentro de 100 años. La industria aseguradora en México está muy bien capitalizada. Hubo cambios regulatorios hace unos años que solamente la robustecieron más y yo creo que la mayoría de las aseguradoras somos muy responsables, ¿no?, en tener esos aseguramientos y muy conservadoras en la administración del capital que tenemos. Y por otro lado, nuestro riesgo crediticio es bajo porque, como te decía, nosotros no prestamos dinero. Entonces, yo creo que si hay un lugar seguro para tener tu dinero o tu planeación financiera, es en una aseguradora por eso. Nosotros no tenemos riesgos sistémicos de que haya una baja en el pago de tarjetas de crédito y afecte al sistema, ¿no? Porque nosotros el dinero ya está guardado. Entonces, yo creo que eso nos debe de dar mucha seguridad. Yo creo que para las que están considerando el seguro, yo siempre cuando me preguntan eso, es lo único que debes de hacer es verificar la solidez financiera de la aseguradora en la que estás invirtiendo, ¿no? Y todas tenemos calificaciones crediticias, ¿no? De hecho, sea el comercial, Seguros Monterrey tiene la calificación crediticia más alta de América Latina para una aseguradora. Y New York Life es una de las pocas aseguradoras AAA que sobran en el mundo. Entonces, yo creo que eso te debe de dar mucha confianza. Es un sistema bien capitalizado. Y las grandes aseguradoras somos muy responsables en esto. Por eso, pues varias tenemos siglos operando, ¿no? En el caso de New York Life, en 175 años hemos dado de manera continua dividendos casi 170 años. O sea, hemos tenido utilidad durante casi 170 años, a pesar de guerras, pandemias, nacionalizaciones y lo que tú digas, ¿no? Entonces es un sector tradicionalmente muy sólido porque se mueve a través de reservas. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Si le sirve de interés, yo todos mis ahorros para gastos médicos y vida y futuros los tengo en una aseguradora. Y ya no quiero seguir haciendo comerciales, pues se pueden imaginar en cuál. Muchas gracias, Gustavo. Y hablando de esto y los retos que tiene una empresa como que la que lideras el día de hoy, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido en esta empresa, la que hoy presides, en cuanto a su modelo de negocio y la flexibilidad que hoy necesitamos ante la pandemia? Yo creo que fíjate que es bien interesante esa pregunta porque me gusta contestarla de esta manera. Yo como hombre de negocios a cargo de esta organización, lo que más difícil se me ha hecho es generar el cambio desde el éxito. Los ingenieros, yo vengo de otros, yo empecé mi carrera corporativa en el sector de telecomunicaciones, que es un sector regido por donde hay muchísimos ingenieros. Entonces algo les aprendí. Y los ingenieros tenían un dicho que decían, si jala no le muevas, ¿no? O sea, si algo está funcionando, pues no le metas mano porque nada más te arriesgas a que deje de funcionar. Y por ejemplo, el caso de Seguros Monterrey, que es una empresa que cumplimos 80 años este año y ha sido profundamente exitosa. El cambio de modelo que viene a través de reconocer que estábamos migrando a una economía de la experiencia, ¿no? No una economía de productos necesariamente, sino una economía de la experiencia. Requería no un cambio de modelo, porque seguimos pensando que la asesoría personalizada es clave, ¿no? Nosotros nos movemos a través de un modelo de asesores, que son personas muy bien capacitadas,
que pueden tener pláticas de vida contigo, porque como decíamos, te van a acompañar 100 años. Tenemos asesores de 4ª generación. Entonces, ante todo este entorno, también decir, hay disrupción en la economía de la experiencia, donde nuestros clientes viven rodeados de experiencias. Y hay que darles las herramientas para que esas experiencias también las puedan tener en la aseguradora. Te voy a poner un ejemplo. Hace 5 años no teníamos una firma digital, un modelo. Hoy puedes hacer digitalmente casi toda tu contratación, ¿no? Por ejemplo, de la mano con tu asesor. Y antes eso se veía, no es que tú quieras tenerlo en papel porque el asesor tiene que hablar con él, pero sí, pero tú asesor no quieres estar persiguiendo papel. Tú quieres pasar más tiempo enfrente de tu cliente teniendo esa conversación de vida. Entonces, el reto más grande ha sido poder combinar la economía actual de la experiencia con un modelo que valga la redundancia de economía de la experiencia anterior, que es altamente personalizado, pero que requiere herramientas para lo que hoy vives. Entonces, ese reto del cambio a la digitalización ha sido importante, porque la empresa venía siendo exitosa bajo los otros modelos y dice, ¿para qué lo cambias? No, lo cambias porque tienes que ser disruptivo en el modelo de servicio y de experiencia, sino en el modelo de protección, que es algo que no cambia, ni ha cambiado desde que empezó a haber aseguradoras hace 400 años. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Oye, Gustavo, ¿cuál consideras, como te comenté, pues esta es una comunidad en gran parte de empresarios, ejecutivos y pues gente que tenemos que estar tomando decisiones todos los días, ¿no? ¿Cuál consideras tú que son los principales retos que como empresarios tenemos ante una necesidad de protección ante esta nueva normalidad, ¿no? Que como bien lo comentabas al principio, pues no está tan claro, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles van a ser esos retos hacia adelante en un tema de protección? Yo creo que en el tema de protección en particular hay que entender que es un ambiente de altísima incertidumbre y que la mejor manera de cubrir esa incertidumbre es sentándote y viendo tus escenarios realistas. Ya no te puedes mover necesariamente por planes específicos. Tienes que ser mucho más proactivo y decir, tengo que tener diferentes escenarios. Y mi ejecución como empresario durante esos escenarios es la clave. Hay que estar pegados a la ejecución, ¿no? Y entonces, a la hora que tú ves esos escenarios y esa ejecución, tienes que voltear a ver cuáles puedo cubrir yo y en cuáles necesito protección. Porque algunos de esos escenarios sin protección se vuelven catastróficos. Y catastrófico significa que como empresa puede ser que por diferentes motivos o como persona, si eso se materializa, el daño sea irreparable o difícil de reconstruir, ¿no? Entonces, la planeación de escenarios realistas y la ejecución de ellos es muy importante. Y tal vez lo otro en términos generales es, si alguna vez hay un momento, ¿han visto los extintores que dice rompas en caso de incendio? Sí. Si algún momento había que romper el vidrio del extintor es ahorita, porque se está quemando. Claro. O sea, no huele a humo, hay flamas, ¿no? Entonces hay que ser muy creativos en eso, saber subir nuestra tolerancia a los errores y saber que si nos vamos a equivocar dentro de un escenario, hay que equivocarse rápido y corregir el rumbo. Si te vas a equivocar, equivócate rápido. Y sí pasa tiempo planeando y dándole seguimiento a los escenarios, ¿no? Ahorita no es el momento de pensar en un plan y casarte con un plan, sino de pensar escenarios y tratar de moverte dentro de ellos. Y probablemente no los captures todos, ¿no? Claro. Muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Oye, fíjate que esta semana algunos colegas de Estados Unidos nos compartían un artículo bien interesante de MIT, donde, digo, evidentemente con la proyección que traemos y con el comportamiento que está teniendo nuestro país, se proyecta que para septiembre lleguemos a 2 millones de contagiados. Aquí la pregunta sería más hacia la parte de liderazgo, hacia el capital humano, cómo mantener pues ese tema de productividad, tener la pasión por la
por la empresa ante un escenario de esta naturaleza? Yo creo que hay que comunicar y volver a comunicar y otra vez comunicar. Y cuando ya comunicaste esas 4 veces, volver a comunicar. Hay que estar muy, muy pegados en la comunicación. Hay que ser muy conscientes de que todos vamos a vivir momentos personales difíciles, ¿no? Y ser muy generoso tanto con nuestras emociones como con las emociones de los demás, ¿no? Y la manera de hacer eso es estar comunicado constantemente, ¿no? Hay que comunicar, nunca como antes, hay que comunicar de manera transparente. Siempre hay que comunicar de manera transparente, pero ahorita es importantísimo. Hay que ser realistas con nuestros temores, ¿no? A mí a veces me preguntan y me dicen, es que, a ver, ¿por qué no pensamos en decir que esto va a pasar y ya? Porque no sabemos si esto va a pasar y ya. Sí, no hay certidumbres, hay oportunidades, esas sí hay muchas, ¿no? Lo que sí estamos careciendo ahorita es de certidumbres, ¿no? Claro. Entonces hay que entender eso, ¿no? Y de nuevo hay que estar muy pegados al capital. Y de nuevo, no hay que tomar riesgos innecesarios. Yo, ahorita que dicen con la vuelta a las oficinas, digo, si yo puedo operar 100% en un entorno, ¿por qué voy a volver a la oficina? O sea, explíquenme para qué me voy a arriesgar, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. El otro tema que se me hace bien interesante, que me gustaría compartir, es, estamos cambiando mucho las maneras de hacer. Esta crisis nos está obligando a cambiar mucho las maneras de hacer. Y yo creo que si quieres volver a hacer algo que como lo hacías antes, tienes que realmente cuestionarlo y decir, ¿por qué esto es mejor a como lo hago hoy, ¿no? Las crisis tradicionalmente aceleran los procesos. Nunca se ve más la necesidad de mejoras que cuando hay una crisis. Por eso les decía hace rato que lo más difícil en Seguros Monterrey, en mi caso particular, había sido transformar desde el éxito. Transformar desde la crisis es muy evidente. Entonces, hay que estar muy conscientes de esa transformación, pero de nuevo, en la parte humana, ¿no? Y hacia todos los que colaboran con nosotros. Hay que estar muy pegados, hay que ser muy generosos, yo hoy le decía a mi equipo directivo que si no se tomaban vacaciones le iba a pedir al doctor de la empresa que les diera una incapacidad. Porque la salud de tu equipo comienza con la tuya. Y pensar que ahorita vas a poder organizar tu vida laboral de 9 a 5 con 1 hora para comer, es imposible, ¿no? Entonces hay que reconocer, vamos a tener un problema, vamos a tener una vida laboral con un orden diferente. Pero lo que sí puedes controlar es tomarte los tiempos para descansar y para estar lúcido, particularmente los que nos acompañan aquí, que muchos están y van a estar en posiciones de liderazgo, ¿no? Una de las principales funciones en una posición de liderazgo es administrar gente, porque esa gente es la que te ayuda a administrar y a generar la estrategia y a ejecutarla. Entonces hay que estar muy comunicados y hay que ser muy generosos con cómo nos sentimos, ¿no? Hay que siempre pasar las cosas. Hacer lo correcto normalmente es evidente lo que es correcto e incorrecto. Lo que es difícil es actuar en consecuencia. Entonces siempre poner por encima de todo el hacer lo correcto. Estas crisis, es el tipo de crisis que dentro de 30 años te van a preguntar, ¿tú qué hiciste durante esa crisis? O sea, sí estamos, los que están en posiciones de liderazgo, los que aspiran a hacerlo, sí están ante el juicio de la historia, ¿eh? Entonces hay que estar bien conscientes que estamos sobre el juicio de la historia, porque lo que hagas hoy se va a platicar dentro de 50 años. Muchas gracias, Gustavo. Y qué importante lo que nos mencionas sobre hacer lo correcto por encima de todo, ¿no? Yo creo que es un mensaje muy, muy importante para todos los que estamos escuchándote. Y esto nos lleva también a responder algunas preguntas que nos han hecho aquí en el chat de los participantes, que tenemos una gran audiencia, 556 personas. Pues bueno, una de ellas es, ¿cómo se ha comportado el seguro en México por gastos médicos mayores por COVID en relación a otros países? Mira, yo creo que estamos dentro de la curva esperada, ¿no? El costo promedio de un COVID ahorita anda por los 400,000 pesos, ¿no? De la industria, de lo que cubrimos las aseguradoras, ¿no? Entonces,
creo que estamos dentro de la media, tomando en cuenta que ya para que llegues a la aseguradora ya estás en un ambiente de internamiento y hospitalización, ¿no? Porque si te sientes mal y te recetan quedarte en casa y tomar paracetamol o esas cosas, pues es un tratamiento relativamente sencillo y barato, ¿no? Cuando llegas a utilizar el seguro de gastos médicos, es porque ya estás en el hospital. Y entonces la dinámica es otra, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la siniestralidad, es decir, lo que pagamos por los tratamientos, en general, tanto nosotros como la industria, ahorita ves una siniestralidad, pues, como la que esperabas en el año o menos, pero eso se debe a que mucha gente posterga tratamientos médicos porque no quiere ir a hospitales o porque el sistema, no debemos de saturar el sistema de salud a menos que tengamos una emergencia. Tenemos que tener un sistema de salud abierto a atender una pandemia. Entonces, conforme pasa, lo que siempre hemos visto en ambientes pandémicos es que esto es lo que sucede, pagas, hasta parece que pagas menos porque tienes muchos de otros tipos de padecimiento, luego va a bajar la pandemia y va a haber un repunte de ese tipo de padecimientos. Nuestros modelos siempre que contemplan escenarios pandémicos, los modelos de Seguros Monterrey, estamos viviendo ese escenario justo como es esperado, ¿no? Entonces, yo creo que agarras a una industria de seguros en su mayoría bien preparada para lidiar con este problema, ¿no? Y estamos dentro del promedio mundial. Porque, de nuevo, ¿cuántos contagiados hay? Es una función de las pruebas, ¿no? Y del reporte y monitoreo. ¿Cuánta gente acaba en el hospital? Pues parece que el promedio sigue siendo entre un 5 y un 8%. Aquí nuestra medición de letalidad, ¿no? de mortalidad, es alta porque nuestro nivel de pruebas es baja. Entonces es un alto porcentaje de la gente que se prueba, que se estudia. Pero estamos en el promedio mundial porque el tratamiento es muy similar en todo el mundo. Una de las ventajas de la globalización es que los estudios sobre tratamientos viajan como reguero de pólvora, afortunadamente, ¿no? Claro. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Tenemos otro comentario que va junto con una pregunta. Dice, típicamente el seguro es una herramienta financiera para atenuar el impacto económico ante la materialización de ciertos eventos. La cultura del seguro aún no se encuentra lo suficientemente arraigada dentro de la sociedad mexicana, culturalmente hablando. A muchos empresarios, el COVID nos tomó por sorpresa, sin coberturas de seguro apropiadas. Ante un evento materializado como el COVID y viendo hacia adelante, ¿qué medidas, coberturas mínimas tú nos recomendarías adoptar para atenuar los efectos de eventos catastróficos similares? Esta pandemia y riesgos de impacto global podrían ser, no ser casos aislados, ¿no? Yo creo que cada empresa es diferente, ¿no? Cada empresa tiene un caso diferente. Para mí lo primero que tienes que hacer es acercarte a tu asesor de seguros, ¿no? O a tu broker o lo que sea que manejes. Y tener una plática de esto muy serio, ¿no? Llevamos, porque no solamente, o sea, acuérdate, ni siquiera hemos salido de esta, ¿no? Y probablemente se van a seguir repitiendo. Entonces, sí es algo que debes de tener en el radar, ¿no? Y tratar de equilibrar con tu asesor los costos y beneficios y qué nivel de riesgo quieres tomar en tu empresa. Normalmente la planeación financiera de riesgos implica una serie de cosas, no solamente la contratación de un seguro, por ejemplo, si manejas inventarios, la eficiencia de tu manejo de inventario es clave para evitar un riesgo de sobreinventario y que si llega una debacle económica, estés sobreinventariado y tengas todo ese dinero parado en la bodega. Entonces, no nada más es una función de la protección financiera. El riesgo se tiene que ver sistémico dentro de tu negocio, nos obliga a la eficiencia. Y una parte de esa planeación es la cobertura de riesgos financieros. Hoy, los eventos asegurables normalmente detonan la importancia o el acercamiento al seguro, ¿no? Y ahorita estamos viendo mucho de eso, ¿no? Porque estamos ante un evento, una pandemia hoy en día es un evento asegurable mundial como nunca habíamos visto antes en la historia, eso sí. Porque las últimas grandes epidemias o eran muy focalizadas o eran en un entorno mucho de globalización limitada.
Entonces, acércate a tu asesor y ve tus riesgos financieros de manera integral, ¿no? La exposición al crédito, ¿no? El manejo de inventarios, la eficiencia de personal y finalmente la cobertura de tu personal, ¿no? Para muchos, ya en el tema de capital humano, para muchos el tener seguros apropiados y generosos va a ser clave para la atracción de talento. Perfecto. Muy bien. Gracias, Gustavo. Tenemos otra, y bueno, platicando un poco y retomando un poco el tema de la cuestión cultural, ¿no? Que tenemos en México y no tanto esa costumbre o, bueno, pensar en el futuro. ¿Qué porcentajes nos podrías platicar de la población que tenemos en México que tenga cobertura de gastos médicos mayores y también de seguros de vida? Y si esto lo podrías complementar con de las pues, desafortunados decesos que hemos tenido, también qué porcentaje de ellos han estado cubiertos, porque seguramente muchos de ellos no han estado cubiertos con un seguro tanto de vida, sobre todo, ¿no? En México hay que distinguir entre, primero, seguros privados y el seguro público. Entonces, en México tenemos un esquema de seguridad social universal, deficiente, pero universal al final del día. Desde el punto de vista del seguro privado, ¿no? La población asegurada es relativamente baja. En términos generales es del 2%. Y en términos de gastos de salud, estás hablando de un aseguramiento de un 10-12% de la población total. 14, dependiendo del tipo de... Y tomando en cuenta que la cobertura no es uniforme. Por eso a veces es difícil distinguir, ¿no? Porque el hecho de que estés asegurado no significa que estés asegurado tal vez contra todo. Entonces sí tenemos un déficit de aseguramiento importante. Prueba de eso es lo que pagamos de bolsillo por la salud, ¿no? Claro. Entonces, ahí es un tema interesante, ¿no? Desde el punto de vista de la estadística del sector, la verdad es que ahorita la reviso, ¿no? Ahorita te la puedo buscar, pero el porcentaje de enfermos de COVID atendidos por el sector de salud sigue siendo relativamente bajo, ¿no? Hasta ahora. Sin embargo, sí lo ves en aumento, ¿no? Y como te decía, el costo del tratamiento anda por los 400,000 pesos, ¿no? Pero si quieren, yo les puedo pasar las estadísticas generales y las podemos compartir aquí. Pero el nivel de aseguramiento es bajo para una economía del tamaño de la mexicana, eso sin duda. Claro, todas están por debajo del 10%, ¿no? Marco, ¿nos querías comentar unas cifras que tú tenías por ahí? Sí, que realmente las atenciones de COVID privadas han sido a través de seguros es del 5% del total. Y bueno, hablamos al principio que la industria lleva invertida más de 200 millones en cuestión de pocos días, ¿no? Y el crecimiento pues va exponencial, o sea, no es algo que tenga una tendencia muy clara. Sí. Yo creo que la industria estaba preparada para eventos de esta naturaleza. Pero sí vas a tener una curva de contagios en ascenso. Acuérdate que al final del día te estás enterando del evento asegurable porque alguien acaba en el hospital, que ya es un 8% de la población de la que contrae COVID acaba en el hospital, ¿no? Depende del 8 y del 20. Sigue siendo una enfermedad muy compleja y de transmisión muy alta, ¿no? Y de la cual todavía no vemos el fin. Y otra de las cosas que también llama mucho la atención es que al principio se hablaba de que pues la edad, ¿no? Pero pues hemos visto casos desde bebés y muy concentrado en personas de 30 a 50 años. Sí, porque los factores, México es un país donde que tenemos los factores de riesgo aumentados, ¿no? Somos un país con una epidemia de obesidad. La obesidad normal conlleva en muchos casos hipertensión, conlleva diabetes, ¿no? Somos un país donde se fuma mucho. Entonces, somos un país donde los factores de riesgo están a flor de piel. Y eso nos está generando esta cantidad desproporcionada estadísticamente de enfermos, ¿no?
En Italia lo vimos porque es una población mucho más vieja que la mexicana. En México tenemos un bono demográfico de la edad, pero lo estamos compensando con el bono de salud, ¿no? De salud pública. Y eso es semejante a lo que se vivió en Estados Unidos. Porque México y Estados Unidos son los países con más obesidad en el mundo. Y México, en términos de fumadores, creo que después de China y un par más, andamos por ahí entre los 10 primeros lugares. Sí. Sí, muchas gracias, Gustavo. Otra pregunta que tenemos aquí dice, ¿es posible reducir el costo de las pólizas de gastos médicos mayores yo diría de seguros de vida también? Y en este caso también para sector de la población específico como el médico, ¿es posible esto? Mira, es posible en la medida en que el sistema de salud logremos bajar los costos del sistema de salud. Tenemos un sistema de salud muy caro. Entonces, para el bajar los costos, el costo del seguro de gastos médicos es una función muy cercana a la inflación médica. Y México es un país con mucha inflación médica. Es un país donde la regulación médica es pobre, pues es deficiente, ¿no? Es un país donde hay poca información médica. Yo siempre he pensado que deberíamos hacer una subprocuraduría del consumidor médico, ¿no? Donde el principal distribuidor de servicios médicos es el médico, ¿no? Porque es a quien le tienes confianza. Y sin embargo, la información, nosotros tenemos que, en la medida en que la población se empodere de la información médica, va a poder escoger mejor. A ver, tú cuando has ido a un hospital, una de las métricas más importantes de la eficiencia de un hospital es la tasa de reingresos, ¿no? Que te curas y regresas. ¿Tú alguna vez cuando has ido a un hospital le has preguntado al doctor cuál es la tasa de reingreso en este hospital? Nunca, ¿no? Es más, yo tengo las estadísticas, las pocas que se pueden disponer por la aseguradora y ni siquiera lo pregunto cuando voy al hospital. Entonces es muy importante que se vea esto desde una manera integral. De otra forma, no vamos a poder seguir bajando el costo del seguro médico. Es más, solo va a aumentar. En México la inflación médica privada es una de las inflaciones más altas que tenemos en toda la economía, de la mano con la educativa, ¿no? Claro. Sí, y una situación muy preocupante, ¿no? Para todos, pero es mejor estar informados y saber qué acciones tomar con esto que nos comentas. Tenemos otra pregunta que dice, ¿Seguros Monterrey se mantendrá a la vanguardia en la digitalización y la simplificación de procesos productivos? Sin duda. Todos los días trabajamos en eso. Es más, tenemos un área, fuimos una empresa que decidió hacer una dirección ejecutiva de transformación para ayudar a coordinar todos estos esfuerzos de transformación de manera ordenada. Estamos muy metidos en el tema de seguir dando herramientas a nuestros clientes y asesores que les permitan allegarse del seguro y que genere más eficiencia para mitigar los gastos. Como mutualidad que somos, todo lo que ahorremos va a repercutir en una baja en el precio del seguro al final del día, ¿no? Lo mismo en vida. Muy bien. Pues ya estamos llegando casi al final de esta sesión. Te agradecemos muchísimo, Gustavo, por todo lo que nos has aportado. No sé, Marco, si tuvieras alguna otra pregunta que quisieras hacer y obviamente, Gustavo, algún comentario de cierre. No, agradecerle a Gustavo y a todos los que estuvieron por acá conectados. Sin duda, pues todos unidos estamos muy comprometidos a poner nuestro granito de arena en todos los sentidos, en la parte humana, en la parte social, en la parte empresarial. Y pues muy agradecido, Gustavo, contigo por compartir. No, la verdad es que muchas gracias a todos, muchas gracias a los que tuvieron la paciencia de escucharme esta hora, ¿no? Y de nuevo, solamente decir, a pesar de las grandes incertidumbres y la aprensión que la incertidumbre nos conlleva, saber que hay muchas oportunidades, ¿no? Hay muchas oportunidades que hay que tomar y hay que darnos la oportunidad de tomarlas y equivocarnos si es necesario.
Pues sí, siempre estamos aprendiendo y estamos en constante aprendizaje. Te agradecemos muchísimo, a nombre de todos mis compañeros de Todos Unidos, agradecemos mucho a Gustavo Cantú Durán por su apoyo en la realización de este evento. Les recordamos también que la próxima semana, el día lunes 15 de junio, a las 8 de la noche, tendremos la plática denominada El valor de la salud digital ante la pandemia del COVID-19, que nos presentará Rodrigo Saucedo, de Health Innovation Senior Manager de Fundación Slim, que también será una plática muy interesante en relación a la salud digital. Y también les recordamos que en este momento en la zona del chat está la encuesta de esta sesión. Por favor, no olviden acceder a ella para que nos puedan dar su retroalimentación de la plática, así como sugerencias de otras pláticas que les interesen, o bien si alguien quisiera postularse también como ponente, por favor háganoslo saber. También síganos en nuestras redes sociales de Todos Unidos Online. Esta plática se subirá próximamente, muy pronto, en el sitio web. Y bueno, tenemos nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Gustavo. Que tengan buena noche y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches y cuídense mucho. Gracias. Gracias. Bye, buenas noches. Hasta luego.